Buenos días con todos nuevamente. Muy buenos días con todos. Vamos a desarrollar el curso de Historia Universal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que bien. Muy buenos días, muy buenos días. Sería interminable, pues, obviamente, dar el nombre de todos ustedes para poder saludarlos personalmente. Bastante complicado por el tiempo que también manejamos. ¿Qué tal? Así es que, de todas maneras, un muy buen día para todos y, bueno, bienvenidos a la institución y bienvenidos también al curso de Historia. El curso es en sí historia, pero obviamente por una cuestión que los exámenes de admisión exigen, sobre todo en el caso de las universidades particulares, muy buenos días nuevamente con todos, se hace una división entre lo que normalmente se denomina historia del Perú e historia universal. Pero es un arreglo solamente para poder tener una mayor metodología a la hora de poder desarrollar los cursos. En realidad, la ciencia se denomina historia y obviamente es una ciencia social. Es ciencia social porque tiene un campo y una metodología de estudio, una metodología de trabajo. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a ver un pequeño panorama de lo que va a ser el desarrollo del mundo contemporáneo. Obviamente el panorama nos presenta o pretende presentarnos cuáles van a ser las características que va a tener Europa previo al desarrollo del siglo XIX, previo al desarrollo de lo que es el movimiento burgués que en lo político se caracterizará por las revoluciones liberales y en lo económico por la revolución industrial. ¿Por qué nos interesa tener este panorama? Porque el mundo contemporáneo es la etapa o el periodo de la historia en el cual nos encontramos. ¿De acuerdo? Algunos chicos me habían comentado que tienen dificultades con la velocidad del Internet y con la carga del Internet. Esa es una de las razones por las cuales normalmente suelo apagar el vídeo para que puedan tener una mejor carga, ya que sumado al vídeo habría que también sumarle el peso de las diapositivas. Por esa razón es que suelo apagar el vídeo. ¿De acuerdo? Una pequeña acotación. No tengo ningún problema si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta con relación a los puntos que estamos desarrollando, que estamos viendo, que estamos apreciando. La acotación es que desarrollen la pregunta o el comentario para todos. No lo envíen como un mensaje directo porque a la hora de que yo genere la respuesta o vuelva a hacer un comentario con respecto a lo que me estás indicando, el resto de chicos que están presentes en la sala puedan saber de qué se trata. ¿Sí? Por ahí alguien me envía un mensaje directo con respecto, no sé, se me ocurre a la Segunda Guerra Mundial y yo hago la respuesta y hago la explicación respecto al punto que me están solicitando. Y el resto obviamente no sabe de qué está hablando y por qué estoy mencionando eso, a qué se debe, etc. Entonces, normal. No hay ningún problema, no tengo ningún problema en que puedan enviar sus preguntas y sus comentarios por mensaje directo. ¿De acuerdo? Mi nombre es Guyen, mis apellidos son Oña Canales. Cualquier duda, cualquier pregunta, normal, con toda confianza. Si gustas por el nombre o si gustas profe. Sí, como te sientas más cómodo. No tengo ningún problema en que me llames por el nombre. ¿De acuerdo? Ok, igualmente Ivonne. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, normal, háganla, háganla. No se queden con las dudas, no se queden con las dudas. ¿Sí? No hay pregunta tonta, no existe pregunta tonta. Sí, puede existir una pregunta mal planteada o mal formulada, pero no existe pregunta tonta. Así es que no te sientas mal si por ahí tienes alguna duda y sientas de que a lo mejor la pregunta no, normal, hazla. Lo importante es que no te quedes correcto, algo, por ahí va la idea, Alan. Correcto, no te quedes con la duda. Muy bien, Tracy, pero ya habíamos arreglado lo del volumen. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte en todo caso. ¿De acuerdo? Ok, listo. Muy bien, vamos a presentar el siglo XVIII a partir de los problemas que vive Europa en el siglo anterior. Y esto es un punto importante que siempre debes de tomar en cuenta en el caso de historia. Los procesos históricos siempre tienen antecedentes y siempre tienen efectos o consecuentes. Vale decir, hay causas que generan el proceso histórico y hay consecuencias que van a derivar de dicho proceso. La independencia del Perú, por ejemplo, es un importante proceso histórico, no solo para nuestro país, sino también para la historia de Latinoamérica.
Ciertamente. Entonces, a partir de ello, habrán causas que han generado o han permitido el desarrollo de la independencia. La crisis del Imperio Español, el deseo de separarse de la metrópoli por parte de los criollos acá en América, en fin, una serie de factores que van a condicionar el proceso que denominamos independencia del Perú. Y una vez producido esta independencia, habrán consecuencias. La separación del Imperio Español, el establecimiento de un sistema republicano, etcétera. Todos los procesos históricos tienen causas, tienen consecuencias, tienen antecedentes, tienen consecuentes. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que siempre tienes que tomar en cuenta. Para entrar al siglo XVIII, tenemos que recordar lo que fue la crisis del siglo XVII. Este es un tema que ha sido también pregunta de examen de admisión en San Marcos. No suele ser muy tocado en las academias preuniversitarias, la vamos a tocar acá, para que tengas más o menos el panorama de lo que vive Europa antes del desarrollo del movimiento ilustrado. Las crisis en historia son procesos de cambio, de cambios estructurales. El término crisis normalmente nos hace dar la idea de algo negativo. Y sí, obviamente van a tener efectos negativos, pero en el caso de historia, las crisis no solo tendrán efectos negativos, aunque no lo creas, también tendrán efectos positivos, efectos de cambio. No cabe duda que la actual pandemia que se inició a finales del 2019, por eso la enfermedad se denomina COVID-19, y que ha afectado al mundo entero, ha causado dolor, ha causado muerte, crisis económica, etcétera, pero también ha abierto muchas posibilidades de cambio. La virtualidad, por ejemplo, ha venido para quedarse, como han señalado algunos. Una mayor inversión en los sistemas de educación, en los sistemas de salud, en los sistemas de prevención. Si bien es cierto, los procesos de crisis traen como consecuencias efectos negativos, también dichos procesos abren ventanas de oportunidad. La crisis del siglo III en el Imperio Romano sentará la base para la formación de las estructuras feudales. La crisis del siglo XIV sentará la base de la economía capitalista mercantil. Por ejemplo, la crisis del siglo XVII sentará la base de la economía capitalista industrial. Así es que de una u otra manera, sí, es importante poder señalar que los procesos de crisis en la historia van a abrir puertas de transformación, de cambio. El factor inicial que genera la crisis del siglo XVII fue la denominada revolución de los precios, el punto de partida. Yo recuerdo, tú recuerdas, todos recordamos que una vez que España había conquistado América, se había dado la caída del Imperio Azteca, la caída del Tahuantinsuyo, se había establecido el virreinato para una mejor administración de los recursos naturales acá en América. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál fue la principal mina de plata que tuvimos en el virreinato? Se encontraba en una región que en esa época se denominó Alto Perú. Hoy en día lo conocemos con el nombre de Bolivia. Correcto, Cristian, correcto, Aarón. Excelente, muy bien, correcto, Mariano, excelente. La famosa mina de Potosí. Excelente. En el Alto Perú, correcto, Vania. Hoy en día ese territorio corresponde con Bolivia. Correcto, Achi, muy bien. Entonces, este gran volumen de metal precioso que de América llegó a Europa sirvió para poder pagar las deudas de España. El detalle, que esa cantidad de metal precioso termina devaluando la moneda y esa devaluación monetaria motivó entonces una oscilación en el precio de los bienes inmuebles. Dependiendo de cuánto metal precioso llegara a Europa, la moneda podía devaluarse o podía apreciarse, lo que generó un proceso inflacionario y llevó a España a la bancarrota. Ya durante el reinado de Felipe II, en España, el Estado español se declaró en default, en bancarrota, en 3 ocasiones. Y en la primera mitad del siglo XVII, durante el reinado de Felipe III, nuevamente España se declaró en bancarrota. Esta llamada revolución de los precios causó entonces importantes cambios en cuanto a las fuentes de inversión. Los holandeses trataron de no hacerse problemas y decidieron invertir en la exportación e importación de una hermosa flor que trajeron desde Turquía. Creo que sí conocen a los tulipanes, ¿cierto?
Esto provocó entonces una fiebre por la compra y venta de tulipanes. A esta fiebre holandesa por la compra y venta de esta hermosa flor que han traído desde Turquía se le conoció como la tulipomanía. Y eso motivó una fuerte inversión que generó, que ocasionó una burbuja financiera. Eso significa un precio irracional. Como había mucha gente que trataba de invertir en la compra y venta de tulipanes, el precio fue aumentando, pero sin que exista verdaderamente una real demanda. Es decir, fue un precio inflado. Es como un globo, que vas inflando, vas inflando, vas inflando, vas inflando, finalmente termina explotando. Reventó la tulipomanía. Esto ocasionó la primera crisis financiera de la historia, la primera crisis capitalista de la historia, la llamada crisis de los tulipanes. ¿Correcto? Se desarrolló entre 1634 y 1637 en Holanda. Tan irracional fue el precio de los tulipanes que alucina, un bulbo de tulipán llegó a costar lo mismo que costaba una casa en el centro de Ámsterdam. Eso fue alucinante, ¿eh? Un bulbo de tulipán, una flor, un tulipán, costaba tanto como costaba una casa en el centro de Ámsterdam, la capital de Holanda. Era un precio ciertamente irreal, irracional. Este es uno de los grandes efectos de la llamada revolución de los precios. ¿De acuerdo? Muchachos, hagamos entonces un pequeño feedback. El punto de partida para la crisis del siglo XVII fue la denominada revolución de los precios. ¿A qué se debe? Al gran volumen de metal precioso que de América fue enviado a Europa. Esto ocasionó una devaluación monetaria, un proceso inflacionario y una bancarrota en España. ¿Cómo reacciona Holanda invirtiendo en la compra y venta de tulipanes traídos desde Turquía? A esta fiebre por los tulipanes se le llamó tulipomanía y ocasionó que el precio se excediera enormemente con respecto a la demanda. Esto provocó una crisis financiera conocida como la crisis de los tulipanes. Ah, correcto, Dayana. Esta revolución de los precios ocurre en toda Europa occidental. Se inicia en España y se extiende a otros dominios de la Casa Habsburgo, en este caso Holanda. En España, el Estado español se declara en bancarrota y en Holanda se produce la revolución de los tulipanes. Excelente, pero básicamente afecta a toda Europa occidental. ¿De acuerdo? Punto uno, la revolución de los precios. Esa es la famosa tulipomanía holandesa. Punto número dos. Hay un estancamiento de la producción agrícola debido a cambios en la forma de explotación, debido a que muchas inversiones se dedicaron a poder surtir, por ejemplo, las actividades mercantiles y comerciales a ultramar. Por lo tanto, la agricultura quedó un tanto desprolija. Esto motivó de que la producción se estanque, los precios suban y haya escasez. De no ser por algunos productos americanos como la papa, la patata, Europa literalmente se hubiese muerto de hambre. Así es que podríamos decir que algunos productos americanos que debido a la conquista llegaron al continente europeo, salvaron de la hambruna al viejo continente. El estancamiento de la producción agrícola ocasionó una crisis entre los campesinos, que ya no estaban en condiciones de pagar más impuestos. Hay un detalle. El siglo XVII es conocido por algunos historiadores como Henry Kamen o Geoffrey Parker como el siglo del hierro, debido a la gran cantidad de conflictos militares. Los conflictos militares requieren de una fuerte inversión. Los estados que participan en las guerras necesitan de una buena capacidad económica. Y la forma en la cual el Estado recurre al dinero es a través de los impuestos, a través de los tributos. En otras palabras, si aumenta el número de conflictos militares, aumentará la presión tributaria, la carga de tributos y de impuestos que la población deberá de pagar. Hoy por hoy, por ejemplo, ustedes saben lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? Están enterados de ello, ¿cierto? Sí, profesor. Correcto, Sí, de la excelente, guerra. Sí, profesor. excelente, muy bien, muy bien. Ya van 4 semanas y media del desarrollo de la guerra y en estas 4 semanas y media, en este mes de conflicto militar, ya Rusia ha gastado alrededor de 15.000 millones de dólares.
Ha salido totalmente del presupuesto que se habían planteado. Pensaban que el conflicto duraría a lo sumo una semana y lleva un mes. Entonces, el excedente económico ha motivado para ellos un tremendo perjuicio financiero. 15.000 millones de dólares. Han perdido más de 200 tanques. Saca tu cuenta, uno de los tanques más modernos del mundo es el tanque ruso T-90. El T-90 ruso cuesta alrededor de 60, 70 millones de dólares y han perdido alrededor de 20 de esos tanques. Entonces ya se ha salido de su presupuesto, de su visión. Algo parecido ocurría en el siglo XVII. Muchas guerras, muchos conflictos, por eso fue llamado el siglo del hierro. Así es, correcto, pero la idea de Putin ahora es tratar de resolver la situación de la mejor forma para que de una vez se dé fin a ese conflicto. Esa es una posibilidad, Diego. Hoy en día hay otros mecanismos. En esa época no habían tantos mecanismos financieros de poder utilizar nuevos recursos. Por eso la solución más fácil eran los impuestos, eran los tributos. Hoy en día hay otros mecanismos, subir ciertos elementos, poder costear. Por ejemplo, Rusia vende gas a Europa. Lo más seguro es que el gas suba y Rusia pretenda cobrar un precio mayor por el gas que está exportando. ¿Se entiende la idea, Diego? Excelente, muy bien, lo máximo. En el siglo XVII, correcto, Dayana, por la cantidad de conflictos y guerras que van a asolar Europa. Ahora vamos a hablar de una de las más famosas y dramáticas, la Guerra de los 30 años. Pero no solamente una guerra que duró ininterrumpidamente 30 años. Hubo rebeliones, sublevaciones populares. En España, por ejemplo, el reinado de Felipe IV ocasionó un incremento de los impuestos en regiones como Cataluña. Cataluña siempre había querido separarse de España. Ya te imaginarás que los campesinos en Cataluña se rebelaron, se sublevaron. En la imagen tenemos algunos campesinos armados con sus hoces, que son los cuchillos que utilizan para poder cortar el trigo, enfrentándose a algunos supervisores o secretarios fiscales enviados por el gobierno para cobrarles impuestos. En mala hora fueron a cobrarles impuestos, no estaban con ánimos de pagar más impuestos y simplemente se rebelaron, se sublevaron. ¿De acuerdo? Esto ocasionó obviamente debilitamiento estatal. Muchachos, hagamos entonces un pequeño feedback. Punto número uno, me van contestando también por el micro, ¿de acuerdo? Punto número uno, el factor inicial de la crisis del siglo XVII fue la llamada revolución de los precios. Esto debido al gran volumen de metal precioso que venía de América. ¿Cuál era la mina más importante que extraía plata España de acá de América? Potosí. Correcto. Potosí. Y excelente, muy bien, lo máximo, excelente, ya está, sencillo. Ok, todo este metal precioso iba dirigido a Europa, pero esto ocasionó una devaluación monetaria, un proceso inflacionario y por ende España se declaró en bancarrota. Los holandeses hallaron una forma de poder evitar que su moneda se devalúe invirtiendo en una flor. Muchachos, ¿de qué flor estamos hablando? Tulipán. Tulipán. Tulipán, excelente, muy bien, que lo traen desde Turquía, correcto. Pero estas inversiones en la compra y venta de tulipanes ocasionó entonces que el precio de manera exagerada subiera sin que haya una demanda para ello, ¿correcto, Alberto? A eso se le llama burbuja financiera y esta finalmente explotó, generándose la primera crisis del capitalismo en su historia, la primera crisis financiera de la historia, la llamada crisis de los tulipanes. ¿Estas ideas se han entendido? Profesor. Sí, Sí, correcto. sí, Excelente, ya está, lo máximo, muy bien, ya está. El segundo punto fue el estancamiento de productos agrícolas, debido a que las inversiones se desplazaron a otros rubros. Por lo tanto, la tierra y la agricultura quedaron un tanto abandonadas. Ante una reducción de la producción de alimentos, la gente sufría de hambrunas. Algunos productos americanos lograron, de alguna manera, paliar las hambrunas europeas. Entre ellos, un producto llevado desde los Andes. ¿De qué producto estaremos hablando? La papa. La papa y el maíz. Papa, correcto. Papa y el maíz. Excelente. Claro, habían dos, ¿no? Maíz y papa, pero el que más vas a destacar será la papa, correcto. La patata, como también le puedes La llamar. patata. Lo máximo, excelente, ya está.
Pero recuerden que el siglo XVII es llamado el siglo del hierro debido a la cantidad. No, Alberto, batata con B es camote. Patata es papa, batata es camote y mandioca es yuca. ¿De acuerdo? Alberto, si por ahí les hablan patata, papa, batata, camote, mandioca, yuca. Excelente, listo, muy bien. El siglo del hierro por la gran cantidad de conflictos, de guerras y demás. Los campesinos no van a estar dispuestos a pagar más impuestos, más tributos, y esto va a ocasionar revueltas y sublevaciones. Muy bien, a eso le agregamos un tercer punto, tercer factor, la llamada pequeña edad del hielo o mini glaciación. Europa sufre un cambio climático. Ah, correcto, Carlos. Lo que pasa es que cuando los Borbones entran a reinar a España, encuentran por eso a un imperio español debilitado. De ahí es que Felipe V de Borbón va a iniciar un proceso de reformas para recuperar el poderío del imperio español. Las reformas borbónicas van a tener como objetivo una recuperación del imperio español. ¿Se capta la idea, Carlos? ¿Se entendió? Excelente, excelente, correcto, muy bien. Alberto pregunta, ¿edad del hielo es igual a Pleistoceno? No, no. Lo que pasa es que, claro, en la prehistoria hablamos de fases geológicas. Una de las fases más conocidas es la del Pleistoceno. Este Pleistoceno termina hace unos 10.000 a 12.000 años aproximadamente y se inicia una nueva fase geológica llamada Holoceno, que es en la cual nos encontramos. Pero acá hay un pequeño detalle. Gracias, Alberto, por la pregunta. Acá hay un pequeño detalle. Cuando hablamos del Holoceno, el estudiante cree que el clima durante el Holoceno es un clima flat. Eso significa que es un clima estable. Y esto es falso. Nos encontramos en la fase del Holoceno, pero el clima es inestable. Hay momentos donde el clima va a oscilar con temperaturas un poco más altas y otros momentos donde las temperaturas serán más bajas. ¿Se capta la idea? Entonces, a lo largo de la fase del Holoceno en la cual nos encontramos, habrán oscilaciones climáticas. Entre los siglos XI y XIV, por ejemplo, hubo un denominado óptimo climático medieval que favoreció el desarrollo de la agricultura europea. Pero entre los siglos III y IV hubo un cambio climático desfavorable que generó un cambio en el Imperio Romano. Todo esto ocasionó entonces una crisis en el Imperio de Roma. En el siglo XVII tendremos una mini glaciación. Durante unos 70 a 80 años, las temperaturas promedio en Europa bajaron. Y esto provocó entonces una crisis económica, una crisis productiva y generó cambios importantes en el desplazamiento de las poblaciones. No sé si se capta la idea, Alberto. ¿Sí? Estamos en la fase del Holoceno, pero en la fase del Holoceno no tiene un clima flat, no tiene un clima estándar. Hay oscilaciones climáticas. Excelente, correcto. Jairo pregunta, ¿la llamada enfermedad de los tulipanes? No, es la crisis de los tulipanes. Y la fiebre por la compra de tulipanes fue llamada tulipomanía. ¿De acuerdo, Jairo? ¿Se entiende? Ok, pues gracias. Excelente. Ahora, yo digo fiebre no porque hay una enfermedad, sino porque todo el mundo pensaba de que con la compra de tulipanes podían tener una buena forma de inversión. ¿Sí? Por eso le digo fiebre entre comillas, no porque haya generado una enfermedad. Así es, correcto, Alberto. Excelente, correcto. Muy bien, muchachos. Están pilas, lo máximo. Tercer factor de la crisis del siglo XVII, la pequeña edad del hielo o mini glaciación. Es un proceso de enfriamiento a nivel mundial, las temperaturas empiezan a ser cada vez más bajas, ¿de acuerdo? Y esto va a generar problemas en los sistemas de producción. A eso le agregamos el endeudamiento de los estados. ¿Debido a qué? Debido a los conflictos y a las guerras. Para poder invertir se requiere dinero. Muchos estados se habían endeudado con casas de banco. Una de las casas de banco más importantes y más poderosas de Europa fue la casa alemana de los Fugger. Los españoles, los reyes de España, le debían una gran cantidad de dinero a los Fugger. Llegado un momento ya no les podían pagar. ¿Qué le dieron? Le dieron Venezuela. Durante un tiempo, Venezuela fue administrada por la casa de banqueros alemanes de los Fugger.
Alucina, simplemente porque España ya no podía pagarles. Había un endeudamiento de los estados y estos terminan atravesando una verdadera crisis financiera. Hay una menor recaudación fiscal. La gente ya no quiere pagar más tributos. Se subleva, se levanta. Pequeña edad del hielo o mini glaciación, endeudamiento de los estados modernos. Todo eso entonces enfoca lo que va a ser el conflicto más importante del siglo XVII. La famosa Guerra de los 30 años. Muchachos, hasta acá. No debes olvidar, número uno, la revolución de los precios. Número dos, el estancamiento agrícola. Número tres, la pequeña edad del hielo o mini glaciación. Número cuatro, el endeudamiento de los estados europeos. Con estas cuatro ideas, muchachos, ¿me estoy dejando entender? Sí, profesor, se entiende todo. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, profesor. Excelente, excelente, Ahora, excelente. Lo ¿Me podría mismo. volver a explicar el endeudamiento de los Estados Unidos? Claro, claro que sí, por supuesto. Voy a tomar el ejemplo de Francia. Francia, durante los reinados de Luis XIII y de Luis XIV, van a involucrarse en una serie de guerras en Europa. Las guerras requieren de una fuerte inversión, porque se requieren contratar soldados, mercenarios e invertir en la industria militar. Por esa razón, el Estado francés tendrá que recurrir a préstamos, de tal manera que si hay una mayor cantidad de conflictos militares, los préstamos que el Estado francés adquiera se irán haciendo cada vez más grandes, provocando en Francia una crisis económica. Los ministros de Economía en Francia pensarán que la forma de solucionar la crisis es cobrándole más impuestos a la población, lo que va a ocasionar que la población reaccione, se rebele, se subleve o rechace esos impuestos. La situación en Francia se torna crítica debido a los conflictos militares en los cuales participa. No sé si ahora se ha entendido mejor. Sí, profesor, disculpe, Excelente. me podría acotar donde dijo de quién se prestó el Estado? En España, por ejemplo, en el siglo XVI, tenía como la casa de banco más poderosa a los Fugger, así como la casa de banco de los Belsa. Los Fugger y los Belsa eran los banqueros más importantes para la casa española en el siglo XVI. Ya para el siglo XVII no podían ni siquiera pagar lo que les debían a estos grandes banqueros. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Profesor, gracias. Excelente. Alberto, la mina de Potosí va a sufrir también de una crisis. A inicios del siglo XVIII, la mina de Potosí va a empezar a perder la beta porque no habrá mano de obra. Las enfermedades, el problema de los trabajos, la mita, por ejemplo, va a generar una reducción en la mano de obra de la mina de Potosí. Tendrán que buscarse otras minas y otros centros mineros para poder paliar lo que va a ser la crisis de la mina de Potosí. Correcto, Diego. Fugger, Angie, era la casa de banco más importante de Alemania en el siglo XVI. Eran banqueros. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de los Romero, Banco de Crédito. Hablamos de los Rodríguez Pastor, Banco Interbank. ¿Se entiende la idea, Angie? ¿Sí? ¿Correcto? Correcto, correcto. Claro, Angie, lo que pasa es que España estaba reinada por una familia de origen austríaco. La dinastía real, monárquica que reinaba en España, que gobernaba en España, era la familia Habsburgo. La familia Habsburgo de la Casa de Austria, que en ese instante tenían la corona del Imperio Alemán. ¿Se capta la idea, Angie? Por esa razón tenían bastante contacto con los banqueros alemanes. Correcto, excelente, ya está, muy bien. Alberto dice, Alberto, entre los países más endeudados del mundo tenemos hoy en día Italia, Japón y Estados Unidos, debido a que en muchas ocasiones los estados no pueden costear sus propios sistemas educativos, de salud, de vivienda, etc. ¿De acuerdo? Correcto. Januari dice Venezuela, para que la administren a finales del siglo XVI. Januari. España no podía costear, se declara en bancarrota, los Führer reclaman, bueno, administra Venezuela, quédate con los recursos durante unos cuantos años. Y luego los Führer lo devuelven, pero una vez que ya se habían cobrado todo lo que le debía España. ¿Se entiende la idea, Januari?
¿Se capta? Excelente, excelente, correcto. Lo máximo, muchachos, ¿ah? Ok, listo. Entonces, hemos limpiado la pizarra para poder entrar al conflicto más importante del siglo XVII y uno de los más destacados de la Edad Moderna, muchachos. No lo deben olvidar. Así como en la Edad Media destacó la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, acá en el mundo moderno, en la Edad Moderna, destacará la Guerra de los 30 años. Pero hay una pequeña, gran diferencia. La Guerra de los 100 años en realidad duró 116. ¿De acuerdo? Voy a poner esto a modo de referencia. La Guerra de los 100 años duró desde 1337 hasta 1453, 116 años. But, no significa que durante esos 116 años Francia e Inglaterra se hayan estado enfrentando todo el tiempo. No es así. 5 años de guerra, 15 años de tregua. 7 años de guerra, 18 años de tregua. 3 años de guerra, 20 años de tregua por la peste negra. Y así sucesivamente. Si contásemos todos los años en los cuales se enfrentaron, a lo mucho habrán sido 25 o 24 años. En ese contexto de 116. Muchachos, ¿esta idea se entiende? No es que hayan sido 116 ininterrumpidos años de guerra, no, el periodo de conflicto duró así, pero guerra a guerra habrán sido pues 24 o 25 años. Excelente, excelente. En cambio, la guerra de los 30 años sí fue ininterrumpidamente 30 años de conflicto. Entonces, si hiciéramos la comparación entre la Guerra de los 100 años en la Edad Media y la Guerra de los 30 años en la Edad Moderna, muchachos, ¿cuál fue más perjudicial? ¿Cuál fue la que generó mayor crisis en Europa? Claro, excelente, muy bien. La Guerra de los 30 años. Excelente. Esa idea ya está entendida, ya se captó. Eso me interesa. Lo máximo, muchachos, lo máximo. Segundo punto. Segundo punto. La guerra, el conflicto, se inició en el Imperio Alemán. El conflicto se inició en el Imperio Alemán entre católicos y protestantes. ¿De acuerdo? Los católicos, dirigidos por el emperador Fernando II, quisieron nuevamente evangelizar, difundir el catolicismo en un imperio donde había libertad de culto. Eso motivó que los protestantes reaccionaran y el enfrentamiento se inició de esa manera. Sin embargo, recuerden lo siguiente, los católicos en el Imperio Alemán estaban dirigidos por la familia Habsburgo, la Casa de Austria, pero al mismo tiempo en Francia reinaba la Casa de Borbón, y la Casa de Borbón en Francia quería de que Francia sea la primera potencia europea. Sin embargo, Francia no podía ser primera potencia europea mientras la Casa Habsburgo se mantenga fuerte y decidida. El objetivo de Francia es debilitar a los Habsburgo. Para que Francia sea potencia, tenemos que debilitar a los Habsburgo. Muchachos, bajo este criterio, si la guerra se inició en el Imperio Alemán, católicos y protestantes, y los Habsburgo están involucrados con los católicos, Francia, ¿a qué grupo apoyará? Los protestantes. Correcto, excelente. Muchachos, pregunta de examen, son lo máximo, ¿ah? Están en otro level. Muy bien. Pero acá viene el detalle. Acá viene el detalle para que se den cuenta lo que es la política. Francia y los Borbones pensaban de que el gobierno del rey era un gobierno bajo la tutela y la voluntad de Dios. Esa es la llamada teoría del derecho divino de los reyes. Eso es el sistema absolutista. Y en Francia, si bien es cierto, hay reyes, Luis XIII, Luis XIV, Francia está gobernada por ministros. En Francia, los ministros eran cardenales. Ahora observa lo contradictorio. Son cardenales católicos, Richelieu y Mazarino, pero se supone que estos cardenales, siendo católicos, tenían que apoyar a los católicos en Alemania. Y sin embargo fue al revés.
apoyaron a los protestantes. ¿Por qué? ¿Han escuchado hablar de un tal Nicolás Maquiavelo? Autor de una famosa obra titulada El Príncipe. Excelente. Nicolás Maquiavelo fue un notable político de la primera mitad del siglo XVI. Él escribe esta obra titulada El Príncipe como una especie de manual político dedicado a un notable personaje llamado Lorenzo de Medici. En dicha obra, Nicolás Maquiavelo le muestra a Lorenzo de Medici lo que debe de hacer un gobernante y cómo debe comportarse para lograr sus objetivos. Al gobernante, al príncipe, no le deben interesar los mecanismos que utilice para lograr el objetivo si el objetivo es beneficioso para toda la nación, para todos sus súbditos. Claro, Jimmy, correcto. De ahí se desprende la famosa expresión, el fin justifica los medios. La ciencia política de esa manera se desarrolla en Europa bajo este criterio. No importa las herramientas o los mecanismos que utilice. Podrán tildarlos de ser antiéticos, inmorales o falta de valor, lo que quieras, pero si esas herramientas logran el objetivo que termina beneficiando a todos, entonces esas herramientas son válidas. ¿Cuál es el objetivo? Convertir a Francia en primera potencia europea. ¿Qué debo hacer para lograrlo? Apoyar a los protestantes, a pesar de que somos católicos. Apoyaremos a los protestantes en el Imperio Alemán. Muchachos, ¿se entiende esta idea? Sí, profesor. Se entiende el juego de la política entonces, ¿cierto? Sí, profe. Excelente, ya está lo máximo, muy bien. Entonces, esta guerra de los 30 años se inició en el Imperio Alemán entre la Unión Evangélica, protestantes, y la Liga Católica, obviamente católicos. Pero luego, la guerra se convierte en una guerra europea debido a la disputa por la hegemonía entre los Habsburgo, de la Casa de Austria, y los Borbón, de la Casa de Francia. De ser una guerra alemana, se convirtió en una guerra europea. ¿Cuál fue el pretexto? Toda guerra, todo conflicto siempre tiene una excusa, una justificación o un pretexto. El emperador Fernando II, como te había comentado inicialmente, trató de difundir el catolicismo por el Imperio Alemán, pero chocó con los intereses protestantes y motivo de eso se pidió una negociación. Los secretarios y embajadores del emperador Fernando II asistieron al castillo del duque de Praga, en la actual Chequia, antigua Checoslovaquia, región de Bohemia, y bueno, trataron de negociar. El detalle es que estos embajadores del emperador habían pasado por varias ciudades que eran procatólicas, que querían al emperador y recibían a estos emisarios como si fuesen representantes directos del emperador. Ya te imaginarás las ceremonias, la comilona y el vino que se repartía. Conclusión, estos embajadores llegaron a la reunión totalmente embriagados. Y tú sabes que algunos ebrios se hacen valientes. Estos embajadores se pusieron faltosos. No llegaron a una negociación. Muchachos, observando la imagen, ¿qué crees que hicieron con ellos? ¿Los tiraron por la ventana? Así Quería es, matar. los tiraron por la ventana. Fue alucinante, ¿ah? A esta acción se le conoce como la defenestración de Praga. Los arrojaron por la ventana del quinto piso del castillo del duque de Praga, pero sobrevivieron. Cayeron sobre un montículo de estiércol de caballo. Ya te imaginarás que las insignias imperiales se mancharon con popó de caballo. Profesor, Tremenda humillación para la corona austríaca, para la corona de los Habsburgo. Ese fue el pretexto, esa fue la excusa, la humillación de las insignias imperiales de los embajadores que fueron arrojados del castillo del duque de Praga por una ventana. A esto se le conoció como la defenestración de Praga, la humillación de Praga. Correcto, Alison, muy bien, excelente. Ese fue el pretexto, esa fue la excusa. Muchachos, siempre la recomendación es que manejen mapas, ¿de acuerdo? La recomendación es que manejen mapas. Acá tenemos a la corona española, ¿sí?
Ah, correcto, Dayana, claro que sí. Cuando Fernando quiso difundir el catolicismo con el apoyo de los jesuitas en el Imperio Alemán, esto es el Imperio Alemán, choca con los intereses protestantes, ya que el luteranismo se había establecido y se había ordenado una libertad de culto. ¿Por qué quieres difundir el catolicismo si ya tenemos libertad de culto? Y yo he optado por el luteranismo. Choque de intereses. ¿Se capta la idea, Dayana? Por esa razón tuvieron que negociar para evitar el conflicto. Pero la negociación salió mal porque los embajadores fueron arrojados desde el quinto piso, la defenestración de Praga. Dayana, ¿la idea se capta? Excelente, listo, muy bien, lo máximo. You're welcome, no problem, don't worry, be happy. Siempre manejen mapas, ¿de acuerdo? Entonces, la corona española con la casa Habsburgo terminan también formando parte de la guerra. Al final, la guerra que duró ininterrumpidamente 30 años, terminó en 1648 con la primera conferencia internacional de paz de la historia. Repito, la primera conferencia internacional de paz de la historia. Es la llamada Conferencia de Westfalia. Duró 5 años y para 1648 se firmaron una serie de tratados que grosso modo se le conoce como la Paz de Westfalia. ¿Qué consecuencias trajo consigo la Paz de Westfalia? Los Habsburgo fueron derrotados, los católicos en el Imperio Alemán fueron derrotados, los protestantes mantuvieron su libertad de culto y la aceptación de su religión luterana. Esto trajo consigo la hegemonía de Francia. A partir de la Guerra de los 30 años, Francia se va a convertir en la primera potencia europea y la Casa de Borbón en la familia más poderosa y respetada. Los Habsburgo entran en decadencia. España dejó de ser ya la primera potencia en Europa, ahora será reemplazada por Francia. Alemania se fragmentó en pequeños reinos. Por eso es que muchos años más tarde, en el siglo XIX, el imperio alemán buscará su unificación. ¿De acuerdo? Estas son las consecuencias más importantes de la Guerra de los 30 años. Francia es ahora la primera potencia, España ha entrado en declive, los Habsburgo han sido derrotados. Ah, María José, la Casa de Borbón. Los Borbones. La Casa de Borbón es ahora la más poderosa en Europa en el siglo XVII. ¿De acuerdo, María José? ¿Se captó la idea? ¿Sí? Hello. Excelente, listo, lo máximo. Muy bien, muchachos, excelente. Nuevamente, hacemos un pequeño feedback. El siglo XVII es un siglo de crisis general. Muchachos, ¿por qué algunos historiadores como Henry Kamen o Geoffrey Parker le llaman el siglo del hierro? ¿A qué se debe? Las diversas guerras Por y las peleas que hubo en la época. Conflictos militares, muchas conflictos guerras, militares. muy bien, rebeliones, sublevaciones, etcétera, etcétera. En la imagen tenemos el incendio de Londres de 1666, por ejemplo. Londres fue devastada por un incendio. Ya te imaginarás quién estuvo llorando por ello, un tal Isaac Newton. El siglo del hierro por la cantidad de conflictos y de guerras, correcto. La revolución de los precios, esto es el proceso inflacionario que va a sufrir Europa Occidental, se debe al metal precioso que llegaba a Europa. ¿De dónde? Clave A, América. De Clave B, América. África. Clave C, Asia. ¿Qué marcarían? América. 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 Lo máximo. Lo máximo, muchachos. Lo máximo. Excelente. El estancamiento productivo que sufre Europa en el siglo XVII ocasionó serias hambrunas, pero algunas de ellas fueron paliadas y superadas gracias a algunos productos americanos, especialmente ¿cuál? Clave A, La papa. papa. Ya La me papa. ganaron, me ganaron, me ganaron. Correcto, muchachos, están en otro level ustedes, ¿ah? Excelente, ya están en nivel Super Saiyajin fase 4. A eso le agregamos un cambio climático, la pequeña edad del hielo o mini glaciación, el endeudamiento de los estados debido a las guerras. Muchachos, ¿cuál fue el conflicto más devastador y dramático que sufrió Europa en la Edad Moderna?
La guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años. años. Excelente, muy bien, lo máximo, correcto, ya está. Que se inició en el Imperio Alemán, pero que se convirtió en una guerra europea debido a la rivalidad de la Casa Habsburgo y la Casa de los Borbón. Ganan los Borbones, gana Francia. Francia ahora es la primera potencia europea. Consecuencia de la crisis del siglo XVII, el centro económico ahora se desplaza al Mar del Norte. Hay crisis en España y en los estados italianos. El Mar del Norte ahora se convierte en un centro muy importante de actividad económica. Por esa razón, Inglaterra y Holanda, perdón, se van a convertir en las potencias comerciales y productivas más destacadas. Se entiende que la capital de Inglaterra, Londres, y la capital de Holanda, Ámsterdam, se van a convertir en centros financieros muy destacados. ¿De acuerdo? A eso le agregamos que la crisis del siglo XVII permitió la consolidación del modelo absolutista en Francia. ¿Qué es el absolutismo? Es un sistema político, es un sistema de gobierno, es una forma de gobernar en donde el poder del Estado se concentra en la voluntad del rey. Hay un proceso de centralización. ¿Y por qué este proceso? Algunos autores como Thomas Hobbes, por ejemplo, o Jacques Bossuet, teóricos del absolutismo, señalaban que el rey había recibido su cargo por la voluntad de Dios. Por lo tanto, la voluntad del rey es en realidad la voluntad de Dios, es expresión de la voluntad de Dios. A eso se le va a llamar la teoría del derecho divino de los reyes. El rey es rey por voluntad divina. Pregunta, ¿podemos cuestionar al rey? No, ¿Qué dice? No, No lo podemos podemos. cuestionar, correcto, muy bien, porque estaríamos cuestionando a Dios, ¿cierto? Pregunta, ¿qué institución termina apoyando al rey? ¿La iglesia, la burguesía o el campesinado? La iglesia. Iglesia. La iglesia, excelente, muy bien muchachos, son lo máximo. Por obvias razones, si la teoría del derecho divino involucra a la religión para creer de que el rey tiene todo el poder, es la Iglesia Católica la que termina avalando dicha teoría. Tendremos entonces una alianza, monarquía e Iglesia Católica, para poder mandar en el absolutismo. Esto es interesante porque más tarde, más adelante, cuando se cuestione el absolutismo, no solo se cuestionará la monarquía, se cuestionará también a la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Muy bien, listo, excelente. Un elemento muy interesante de la crisis del siglo XVII es que permitirá que los inversionistas puedan contratar artesanos para que trabajen en sus casas. A esto se le va a conocer como el sistema de trabajo a domicilio. ¿En qué consiste? Yo soy inversionista, quiero producir telas, paños, entonces contrataré a algunos artesanos y les llevaré a sus casas las herramientas, la materia prima y los contrataré por 4 o 6 semanas para que me puedan producir paños, telas. Al cabo de 4 o de 6 semanas, según sea el acuerdo, regreso a las casas de estos artesanos, ellos me entregan el producto terminado y yo les pago. A esto se le llama sistema de trabajo a domicilio, ¿de acuerdo? Estos inversionistas, que podríamos llamar capitalistas, van a ir acumulando una mayor cantidad de dinero y con el paso del tiempo, ¿qué van a pensar? Bueno, ya no tengo necesidad de ir a llevarles a sus casas estos productos para que ellos lo trabajen. Mejor construyo un taller más grande al cual llamaremos fábrica y ellos tendrán que venir a mi fábrica para que puedan trabajar acá. Las máquinas que voy a adquirir van a ser cada vez más grandes y el trabajo de estos artesanos se irá reemplazando por el trabajo de las máquinas. Muchachos, ¿cómo se llama este proceso por el cual las máquinas empiezan a reemplazar a la mano de obra del hombre? La revolución industrial. Revolución industrial. Excelente, muy bien. La revolución industrial. Muchachos, pregunta de examen. Stanford, Cambridge, Yale, Princeton, Harvard. ¿Puedo decir entonces que un antecedente a la revolución industrial fue el sistema de trabajo a domicilio desarrollado en el siglo XVII?
Profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta, por Sí, favor? por favor. Claro que sí, no hay problema. Puedo señalar entonces que un antecedente a la revolución industrial fue el sistema de trabajo a domicilio desarrollado en el siglo Sí, sí. Sí, XVII. sí. Sí. Sí, profesor. Correcto, muchachos, correcto. Excelente, están en otro nivel ustedes, ¿ah? Están en otro level. Ya está, lo máximo, lo máximo. Muy bien, pero habrán otras consecuencias también de la crisis del siglo XVII. La gente estará buscando cómo sobrevivir. Por lo tanto, la educación, la cultura no van a estar del todo desarrolladas. Y si no tenemos una educación o una cultura del todo desarrolladas, tendremos mucho fanatismo y creencias. La crisis del siglo XVII provocó también lo que algunos han denominado crisis de las mentalidades. ¿Qué significa esto? Supersticiones, creencias, mitos y leyendas empiezan a ser aceptadas como si fuesen reales. En una época de fanatismo religioso, muchachos, empezaron a creer en brujas. ¿Qué crees que hicieron? Empezaron a perseguir mujeres que pudiesen tener cierto conocimiento distinto a lo que normalmente una mujer pudiese tener. Correcto, Ivonne, las quemaban. ¿Han escuchado hablar del caso de las brujas de Salem? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente, muy bien. Entonces, un efecto de la crisis del siglo XVII fue la famosa cacería de brujas. Los que hayan visto la serie WandaVision recordarán a Agatha Harkness. Sí. Y si recuerdan a Agatha, recordarán que ella se volvió bruja precisamente en un aquelarre en Salem. Un aquelarre es una reunión de brujas, ¿correcto? Se calcula que en Europa perdieron la vida entre 20 y 30.000 mujeres perseguidas por la iglesia y perseguidas por algunos estados católicos. Un efecto negativo de la crisis del siglo XVII fue la llamada cacería de brujas. Muchachos, ¿han visto la serie Piratas del Caribe? Sí, profesor. ¿Recuerdan la venganza del capitán Salazar? Sí, sí, sí. ¿Recuerdan a la hija de Barbosa, que era Sí, profesor. astrónoma, matemática, pero cómo la consideraban? Claro, correcto, la consideraban como una bruja. Muy bien. La ignorancia, la superstición, el fanatismo caracterizará al siglo XVII. Por eso es que el siglo XVII también fue considerado como un siglo de oscuridad, de tinieblas, por ese fanatismo, por esas falsas creencias. El siglo XVIII abrirá la luz de la razón. Por eso es que el siglo XVIII será conocido como el siglo de las luces. Profesor, Entramos de esta manera a una nueva etapa en la historia de Europa donde la razón superará al fanatismo. Muchachos, haciendo entonces un pequeño feedback, la crisis del siglo XVII sienta las bases para la revolución industrial. La crisis del siglo XVII sienta las bases para el movimiento ilustrado. La crisis del siglo XVII se inició a partir de la revolución de los precios. Durante la crisis del siglo XVII se produjo la Guerra de los 30 años. Se consolidó el absolutismo, Francia se convirtió en la primera potencia y los Borbones en la familia más poderosa. El siglo XVII fue el siglo del hierro. El siglo XVII fue un siglo de oscuridad. La cacería de brujas fue un efecto negativo de las supersticiones de esa época. Hasta acá, ¿me he dejado entender? Sí, Sí, profesor, todo claro. profesor. Sí, profesor. Sí, sí, ¿Sí? profesor. ¿Todo bien? ¿Todo Profesor, pinky? una ¿Todo al aire? pregunta. Claro, claro, dime, dime. Mencionó que la iglesia también estaba en lo que era la cacería de brujas por creencias, pero ¿no se supone que la iglesia no cree en eso? No, lo que pasa es que la Iglesia Católica en esta época todavía mantiene ese criterio fanático de que las falsas, o mejor dicho, los conocimientos ajenos a lo que ellos habían establecido como normal, podían ser tratados como demonios. Me explico mejor. ¿Han comido pan de centeno? El pan negro que se le llama. No, profesor. Ok, listo. Este pan de centeno hoy en día tiene ciertos elementos que permiten conservarlo por lo menos una semana. En esa época no.
Ese pan de centeno, cuando se hongueaba, cuando ese gato, estoy hablando ahorita de Valeria, cuando ese pan se hongueaba, despejaba una especie de hongo alucinógeno, provocando una enfermedad llamada ergotismo. Es decir, las personas o los campesinos que comían ese pan de centeno hongueado, inmediatamente sufrían de alucinaciones, como si hubiesen asimilado LSD. En una época donde la Iglesia Católica todavía tiene mucha influencia y la gente todavía cree en Dios, ángeles y demonios, y sufres de alucinaciones, ¿qué vas a empezar a alucinar? Ángeles y demonios. ¿Se capta la idea? Sí, Correcto, profesor. mira, Henry. Ya, Sí, profesor. excelente. Muy bien, lo máximo. La Iglesia Católica, ¿qué pensaba? Que estaba poseído por un demonio. Punto uno, exorcismos. Punto dos, ¿saben lo que es el tocosh? Sí, la pago podrida. Sí, profesor. Sí, Correcto, sí, muy bien. profesor. Y saben que esto genera un antibiótico, ¿cierto? Muy parecido Sí, a la profesor. penicilina. Sí, Ya está. Sí. sí. Imaginen a una mujer en aquellos tiempos. Ves a una persona, digamos, que está con una infección en la garganta y te da tocosh. Comes una semana, 10 días, controla la fiebre, te curaste. Oye, pero eso no lo conocen los médicos de esa época. ¿Qué podrían señalar? Brujería. Excelente. ¿Se entiende la idea entonces? Sí, profesor. Excelente, ya También lo esas. podrían denominar como medicina natural. Claro, claro, pero lo que pasa es que en esa época Había todavía mucho. no había claro, no había ese conocimiento de señalar si era medicina natural o no, es simplemente creencia. Sí, Era Ah, oye, como ok. ellos tenían como una ciencia muy cerradas en sus así Claro, creencias. es, y no aperturaban correcto. otra idea que no sean las de ellos. Excelente, muy bien, eso, muy bien, muchachos, correcto. Esa es la idea, esa es la idea, pero eso cambia a partir de la ilustración. Por ahí, no recuerdo quién, habían preguntado por qué el nombre ilustración. Ilustrar, mostrar. ¿Qué vamos a mostrar? Que a la luz de la razón podemos entender a la naturaleza. ¿Y cómo podemos entender a la naturaleza? Descubriendo sus leyes. ¿Y cómo descubrimos sus leyes? Observando, experimentando y teorizando. Método científico. Si logramos a través de la ciencia y el conocimiento comprender a la naturaleza, comprenderemos también al hombre y por lo tanto podremos desarrollarnos mejor. Vamos a un progreso humano. Ah, Carlos, correcto, en el siglo XIX eso sentará la base del positivismo, el conocimiento científico gracias a Auguste Comte o Augusto Comte, como se le llama, es Auguste Comte. Eso ya se verá en el siglo XIX, correcto, Carlos, excelente. Pero obviamente Comte resalta muchos de los principios de este movimiento que vamos a conocer con el nombre de ilustración. Muchachos, análisis de imágenes. Observamos a una élite. Élite se le llama al grupo social o al grupo privilegiado que lidera o gobierna en un determinado estado o en una determinada sociedad. ¿Correcto? La élite es el grupo privilegiado. Esta élite se reúne. ¿Se reúne para qué? Alguien lee un texto, alguien lee un escrito y el resto escucha y luego debaten. Y luego conversan. ¿Tiene o no tiene razón? Yo opino lo siguiente, etcétera. La ilustración fue el movimiento cultural que va a permitir entonces el desarrollo de debates, corrientes intelectuales, etcétera. ¿De acuerdo? Necesito que se den cuenta de algo. Muchachos, ¿observan las ropas? ¿Se Sí, dan Sí, cuenta, sí, se dan profesor. cuenta que utilizan profesor. una pantaloneta corta? Sí. 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 Sí, sí, ¿Sí? profesor. Sí. Ok. Esa pantaloneta corta se denomina culotte, ¿correcto? En francés. Pantaloneta corta se denomina culotte. ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando te hablen de la Revolución Francesa, el grupo social más pobre obviamente no va a poder adquirir esos culottes. Solamente utilizaban pantalones largos, pantalones de lana o de lino. Y por esa razón se les va a llamar sans culotte a esta gente que va a ser de los estratos más bajos y ciertamente la más violenta. Cuando te hablen del asalto al Palacio de las Tullerías o del gobierno del terror, por ejemplo, los protagonistas van a ser los sans-culottes. ¿De acuerdo? Muy bien. David pregunta que la ilustración era un movimiento ideológico burgués basado en el uso de la razón. Ah, correcto, David, pero que hay una pequeña acotación. Tradicionalmente siempre se le suele ligar exclusivamente a la burguesía, pero observen la imagen.
Observen la imagen. ¿Ven algún burgués? Estos son aristócratas. Estos son miembros de la nobleza. Una nobleza progresista que suele utilizar pelucas como parte de la moda para cubrirse el cabello. Muchos sufrían de alopecia, por ejemplo, pero normalmente eran miembros de la nobleza. ¿Sí? Así es que no es un movimiento exclusivamente burgués. También hubo algunos grupos de la nobleza y del clero que también formaron parte del movimiento ilustrado. ¿Se capta la idea? David, ¿se entendió la idea? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, ya está, lo máximo, no hay problema, no hay problema. You're welcome. Por ejemplo, Montesquieu. Montesquieu pertenecía a la nobleza de toga, es decir, a la nobleza administrativa. Tenía un título, varón, el varón de Montesquieu, ¿correcto? Entonces, él es un representante de la nobleza, no era burgués. Cuando hablamos César, de la... Dime. Montesquieu no es el que escribió Espíritu de las Leyes y creó la división de poderes Correcto. del Estado. Así es, él mismo, correcto, excelente, pero él tenía un título, el título de baronet, como le llaman los ingleses, el título de varón. No confundir varón con B, que es un título nobiliario, con varón que hace referencia al género masculino. ¿De acuerdo? Son dos conceptos distintos. El varón con B, o B larga, como quieras llamarlo, es un título nobiliario. Entonces él es Charles de Secondat, varón de la Bret, varón de Montesquieu, es miembro de la nobleza. ¿Se entendió la idea, muchachos? Oui, oui, dice Ivonne. Correcto, muy bien. Les voy a preguntar, ¿n'est-ce pas? ¿N'est-ce pas? Dicen los franceses o los belgas para decir ¿se entendió? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ok, ¿n'est-ce pas? ¿Cómo? ¿N'est-ce pas? N'est-ce pas? No, oui, oui, dice. Ok, en fin, n'est-ce pas? Está. No hay problema, no hay problema. Ok, listo. Excelente, excelente, Angie. Entonces, cuando hablamos de la ilustración, hablamos de un movimiento cultural. Alberto pregunta, en la foto que estamos mostrando, ¿quiénes solo se podían reunir a las salas? Miembros de la élite. ¿Qué significa la élite? El grupo social privilegiado. Algunos miembros de la nobleza, algunos miembros de la alta burguesía, algunos miembros del clero. Así es, María José. Sí, así es. Todavía existe la aristocracia y la nobleza hoy en día en Europa. Todavía existe. ¿Correcto? Correcto, Januari, pero como les había comentado, el título nobiliario sería con B. Con B grande, sí, claro, así es, baronesas, correcto. Hay una famosa baronesa, se me fue el apellido, que en el siglo XVII, en el siglo XVIII se hizo conocida por beber sangre. Era una especie de vampiresa, porque pensaba que a partir de ello ella conservaría la eterna juventud. Es un hecho histórico, ciertamente. Se Con me las fue el nombre. transfusiones. No, y fue la responsable de la desaparición. Sí, sí, sangre humana, correcto. No sé si alguno de ustedes lo puede averiguar por ahí en Google. ¿Sí? Correcto, Talía. No, no era María Antonieta, no era María Antonieta. Se me fue el apellido ahorita. Si ustedes lo buscan por ahí. Profe, Este, era una duquesa. sí, bueno, ¿cómo se llama la duquesa entonces? A ver. La condesa, correcto, Ivonne. La condesa Bathory, correcto, la condesa Bathory. Excelente, ya está, lo máximo. Si ustedes leen, correcto, es condesa, la condesa Bathory, correcto, Ivonne, gracias por la acotación. No, Alberto, no funcionaba, Ivonne, simplemente, nuevamente, en una época de creencias, ciertamente. XD. No, las pelucas simbolizaban simplemente el estatus privilegiado. Hoy en día, por ejemplo, o en el siglo XIX, lo que simbolizaba el sombrero de copa alta. El sombrero de copa alta te daba cierto estatus a la hora de poder mostrarte a partir de la moda. ¿De acuerdo, Alberto? Y las pelucas simbolizaban el estatus privilegiado que tenían los miembros de la nobleza. Es como tener ahorita un teléfono de gama alta, por ejemplo. ¿Más o menos o no? Más o menos, podríamos decirlo así. Correcto. No tanto por las deformaciones craneanas, no va por ahí. Pero era símbolo de estatus. ¿Correcto? Listo. Muy bien, muchachos. Cuando hablamos de ilustración, hablamos de un movimiento cultural. Sí, correcto, María José. Lo que pasa es que la salubridad y la limpieza en aquellos tiempos no era del todo difundida. Tuvimos que esperar hasta el siglo XIX a la llegada de Louis Pasteur.
Sí han escuchado hablar de Louis Pasteur, ¿cierto? El padre de la microbiología. La pasteurización, con él se revoluciona todo el concepto de la bacteriología. Sí lo hacían Januari, pero lo hacían de un modo distinto a cómo lo hacemos ahora. Hoy en día, cuando hablamos de baño, normalmente uno se imagina una ducha, un duchazo, como le llamamos. En esa época sí se bañaban, pero lo hacían esporádicamente, esporádicamente. El baño era por prescripción médica. ¿Por qué? ¿Recuerdan que hacía mucho frío? ¿Recuerdan que hacía mucho frío? ¿Sí? Ya te imaginarás entonces un baño con mucho frío, eso involucraba un resfrío, un catarro, una gripe o algo peor. ¿Han escuchado hablar de René Descartes? Bueno, Renato Descartes. Descartes. Sí, lo que pasa es que se pronuncia Descartes. Entonces, Renato Descartes. Ya, el tipo era un gran matemático. La reina Cristina de Suecia lo había contratado para que le enseñe geometría en Suecia, Estocolmo. El pobre René Descartes, claro, cogito ergo sum, pienso luego existo, fue a Suecia a enseñarle matemática, geometría a Cristina, a la reina Cristina. Pero a la reina Cristina le gustaba despertarse madrugada para poder utilizar el tiempo al máximo. El pobre viejito, René Descartes, se despertaba de madrugada. Ya te imaginarás que le dio una tremenda broncopulmonía, se murió. Entonces, el baño era básicamente por prescripción médica. Sí, suelen ocurrir ese tipo de situaciones en la historia, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, en fin. Ok, por esa razón el baño era esporádico, era por prescripción médica y gustaban utilizar muchos perfumes. Ya te imaginarás que las pelucas y los enseres pues estaban llenos de alimañas. En fin. Pensaban que el buen aroma alejaba las plagas. ¿Perdón? Pensaban que el buen aroma y el aroma de las flores alejaba las plagas Sí, y las enfermedades. eso lo trajeron los musulmanes en la Edad Media. Ellos fueron los primeros en utilizar, por ejemplo, colonias de rosas y lo utilizaban debido a sus prácticas religiosas. Y luego ya en la Edad Moderna se empezó a popularizar. Precisamente la llegada de los tulipanes también generó ese tipo de creencias. Muy bien, correcto, muchachos, ¿eh? Excelente, excelente. Concentrémonos un poquito ahora porque nos estamos un poco yendo del tema. Pero excelente, ¿eh? Claro, Denia, Luis XIV, el famoso Rey Sol, aquel que decía «L'état c'est le moi», el Estado soy yo. Cuando hablamos de la Ilustración, hablamos de un movimiento cultural que surge en el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Este movimiento cultural llamado Ilustración se va a basar en el uso de la razón. El uso de la razón para poder tener una metodología de comprensión y de análisis de la naturaleza y de la sociedad. A la luz de la razón podemos cuestionarlo todo. Con la luz de la razón cuestionaremos al antiguo régimen, que genera desigualdad, que genera crisis, que genera hambrunas, que genera esto y lo otro. Por lo tanto, a la luz de la razón podemos criticarlo, cuestionarlo y plantear cambios. Al momento de plantear cambios, estamos planteando nuevas ideas y estamos planteando superar la superstición, superar la ignorancia. Por esa razón es que el siglo XVIII será llamado el siglo de las luces. Abraham, cuando hablamos de metodología, hablamos de un conjunto de pasos para poder, de manera ordenada, lograr un objetivo. ¿Se capta la idea, Abraham? ¿Sí? Por ejemplo, para estudiar, ¿necesito un método? Sí, claro. Escuchar la clase, tomar apuntes, hacer un esquema, revisar, ampliar y consolidar. Claro, hablamos de un proceso, correcto, Abraham, excelente. Smith habla de oscilación. ¿Han escuchado hablar del péndulo? ¿Sí? Inventado por Galileo Galilei. Cuando hablamos de oscilación, entonces hablamos de un movimiento periódico. Esto lo saben en física, ciertamente. Movimientos oscilatorios, movimientos periódicos, movimiento periódico puro, etc. El siglo XVII fue un siglo de importantes adelantos en física, mecánica, en química. ¿Han escuchado hablar de Robert Boyle, la ley de gases? Pavo ratón, donde R es la constante universal, 0,082 litros de atmósfera sobre mol K. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo. Correcto, correcto, lo máximo. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que genera la Ilustración. Muchachos, si el siglo XVII fue un siglo de fanatismo, de oscurantismo, de creencias, cacería de brujas y demás, por esa razón es que al siglo XVIII, ¿cómo le llamaremos?
Si estamos saliendo de la oscuridad al siglo XVIII, ¿cómo le llamaremos? ¿El siglo de las luces? Correcto, muy bien, excelente, muy bien. En inglés, los ingleses le van a llamar Enlightenment, el siglo del iluminismo, el siglo de la ilustración. ¿Sí? Los alemanes le llamaban Aufklärung, que significa lo mismo, iluminismo, ilustración. Mostrar entonces que a la luz de la razón se puede entender y comprender todo. Immanuel Kant nos regaló, este famoso filósofo alemán, filósofo prusiano, nos regaló una expresión muy importante que fue pregunta de examen de admisión en San Marcos. Sapere aude. ¿Qué significa? Atrévete a pensar. Pero atrévete a pensar ¿de qué manera? Ordenada, con metodología. Pienso, luego existo. Recuerdan a René Descartes, ¿cierto? Este atrévete a pensar equivale a atrévete a descubrir. Atrévete a encontrar, atrévete a investigar. Esa es la idea de la ilustración. ¿Pero todo para qué? Para lograr el progreso humano. Solo a través del conocimiento podremos alcanzar el progreso humano. Y tendremos una sociedad más equilibrada, más equitativa. Muchachos, esto suena muy pinky, ¿cierto? Ah, correcto, Ivonne. Excelente. Eso ya es en cuanto a las categorías del conocimiento. Así es, tienes mucha razón. Pero hablar de una sociedad equitativa, igualitaria, pacífica, donde no haya más Will Smith que hagan esas cosas, pregunta, ¿suena muy pinky o no? ¿Cierto? ¿Puedo decir entonces que los ilustrados eran idealistas? ¿Podemos afirmar Sí, entonces? Sí, claro, excelente, muy bien. Y si ellos creen fervientemente que sí se puede lograr, ¿puedo decir entonces también que los ilustrados eran optimistas? también, porque creía en un futuro Correcto, mejor. muy bien. Y confiados, porque confían en el progreso humano, ¿cierto? Muy bien, muchachos, excelente. Los ilustrados confían en el progreso humano. Los ilustrados idealizan a una sociedad más justa y equitativa. Los ilustrados creen en el progreso humano. Ya está, lo máximo. Muy bien. Ojo, estamos hablando de sociedad humana, no estamos hablando de Europa solamente. Los ilustrados creen cuando hablan de sociedad humana de toda la humanidad. Eso en términos o en categorías se le llama ecumenismo, universalidad. Los ideales ilustrados son ideales ecuménicos. Lo voy a apuntar para que lo tengan ahí. Son ideales, vamos a ponerlo así, ideales ecuménicos. ¿Qué significa? Que son universales. Universales. Ideales ecuménicos significa que son ideales universales. Hasta acá, muchachos. ¿Me estoy dejando entender? Sí, profesor, todo claro. Sí, ¿Sí? Sí, ¿Correcto? sí, profesor. profesor. Excelente, excelente. Entonces, siempre recuerden, ¿ah? Sapere aude. Sapere aude. Atrévanse a pensar. Atrévanse a razonar. Hay antecedentes, obviamente, que van a dejar el desarrollo de la ilustración. Tenemos el racionalismo de René Descartes, el que le enseñaba matemática, geometría a la reina Cristina de Suecia. A él le ¿El que debemos se el murió? discurso, así es, muy bien. A él le debemos el discurso del método. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Ordenamiento del conocimiento a través de la duda metódica. Solo así podremos alcanzar la verdad. Pero con Descartes, René Descartes también destacaría la figura de Francisco Jamón. Si lo han escuchado, ¿no? El famoso Francis Bacon. Francis Bacon nos regala la escuela del empirismo. Para los empíricos, la fuente del conocimiento es la experiencia. A esta escuela, por ejemplo, corresponde Isaac Newton. ¿Se acuerdan de los experimentos de Newton para poder dilucidar la refracción de la luz? A través de un prisma, un cuarto oscuro, etcétera. La experimentación. Recordarán la teoría de la gravitación universal, las leyes de Newton, acción y reacción, ¿cierto? Todo siempre a través de la experimentación. Ah, correcto, Carlos. Así es. Estuvo encerrado durante un buen tiempo debido a la peste. Así es. Es que en esa época era, entre comillas, normal que se sucedieran periodos de epidemia. Así es. Muy bien, Carlos. Lo máximo. Con Descartes y Bacon le sumamos también a este notable político. ¿Quién es?
Sí lo ubican, ¿cierto? John, ¿Sí han escuchado hablar de John Locke? A sí, John Locke profesor. no lo conozco, no sé quién es John Locke, ¿ah? No sean nacos, es John Locke, ¿de acuerdo? Ok, ok, listo. Ah, tengan cuidado con este detalle, tengan también cuidado con este detalle. El liberalismo como movimiento político surge en el siglo XIX. El liberalismo como movimiento político surge en el siglo XIX. Ya está Cristian, pero eso es un poco exagerar, ¿ah? Sí, en algunos manuales preuniversitarios se le considera padre de la ilustración, pero es un poco too much. ¿De acuerdo, Cristian? Es too much. ¿Sí? En realidad, el verdadero rótulo que tiene John Locke es el padre de las nuevas ideas. Ese es el verdadero rótulo de John Locke, padre de las nuevas ideas. ¿Y de qué nuevas ideas estamos hablando? Equilibrio de poderes. John Locke fue uno de los protagonistas teóricos de la Revolución Inglesa de 1688. Esa revolución de 1688 en Inglaterra fue conocida como la Gloriosa Revolución o Revolución Gloriosa. Se puso fin a todo intento de establecer en Inglaterra un gobierno absolutista y el retorno del catolicismo. El Parlamento inglés logró, y lo que en realidad fue un golpe de Estado, sacar del poder a Jacobo II, James II, Jaime II. No se dan tanto problemas con los términos. En algunos textos, algunas preguntas, te puede venir el término Jacobo, pero es lo mismo que decir James en inglés y al castellano Jaime. No te hagas tanto problema por el nombre, Jacobo, James o Jaime. Es como si te dijeran primer presidente de los Estados Unidos, George Washington o Jorge Washington. Es el mismo, solo que George está en inglés y y Jorge está al castellano. ¿De acuerdo? Sí, pero lo que pasa es que muchos alumnos se rayan con eso. Por eso les digo, tengan cuidado, no se hagan tanto problema. George Washington es lo mismo que decir Jorge Washington. Cuidado con estos detalles. ¿Cuál es la importancia de John Locke? John Locke había manifestado en sus dos ensayos sobre el gobierno civil que el ideal de un Estado equitativo era un equilibrio de poderes, lo que los ingleses luego llamaban el balance of power, balance de poder, equilibrio de poder, poder ejecutivo liderado por la monarquía, poder legislativo liderado por el parlamento. De esa manera el Estado podrá funcionar mejor. Esas son las nuevas ideas que plantea John Locke. El respeto a la libertad individual, expresado en la libertad de opinión, expresado en la libertad de prensa, expresado en el respeto a la propiedad privada. Esas son las nuevas ideas que plantea John Locke. Correcto, Nelson, correcto. Por eso el rótulo más adecuado es padre de las nuevas ideas. Obviamente, los planteamientos de John Locke servirán de base para que poco después Montesquieu diga, ok, vamos a utilizar la teoría de John Locke de los dos poderes, pero yo aporto uno más, el poder judicial. Por eso es que Montesquieu plantea la división de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tomando como base, tomando como referencia la teoría política de John Locke. Muchachos, ¿me he dejado entender? ¿Se ha captado la idea? ¿Sí, correcto? Excelente, ya está. Entonces, el rótulo más adecuado, padre de las nuevas ideas. Pero si por ahí lees padre del liberalismo, padre de la ilustración, bueno, son etiquetas ya muy antiguas. No, Diana, John Locke sería el antecedente. Me dame un riquito, un santito, me he atorado. Estoy tomando un poquito de agua, ¿sí? Disculpen. Perdón, es que estaré hablando de las 8 de la mañana, entenderán. Ok, Nelson dice, Adam Smith.
Claro, pero sería del liberalismo económico, Nelson. Adam Smith es considerado como el padre del capitalismo liberal. ¿De acuerdo, Nelson? ¿Se entiende la idea? Adam Smith es considerado como el padre del capitalismo liberal, teoría capitalista liberal. Sería liberalismo económico, correcto, más que liberalismo político. El liberalismo político apareció en España en el siglo XIX. Ah, correcto, Abraham, no hay problema, correcto. Las ideas de John Locke son las que van a servir de base para los planteamientos de Montesquieu, que es lo que vamos a ver en unos instantes. Muy bien, estos antecedentes son los que van a plantear el desarrollo de la ilustración. El ideal de la ilustración es comprender a la naturaleza, dominada por ¿qué? La razón, ¿correcto? Correcto, Dayana, no hay problema, excelente. Entonces, la idea es entender y comprender el funcionamiento de la naturaleza a través del uso de la razón. Esta concepción va a ser asimilada por la burguesía, pero no de manera exclusiva. También algunos miembros de la nobleza y algunos miembros del clero también van a ser ilustrados. Les di el ejemplo del barón de Montesquieu. La tradición, lo que siempre se consideró entre comillas como algo normal, eso debe ser reemplazado por la crítica a todo ello, la libertad, que era lo que planteaba John Locke, espiritual e individual, y la tolerancia. Esto es muy importante, muchachos, la tolerancia. Si hay distintas creencias religiosas, entonces no podemos señalar que una sea la original o la verdadera. Todas tienen el derecho de existir. Por lo tanto, todas esas formas de religión deben aceptarse. Libertad de culto y tolerancia. Tú puedes pensar A, yo puedo pensar B, él puede pensar C. Y todos tenemos el derecho de pensar como mejor nos parezca, sin que afecte, obviamente, al resto. La tolerancia es un punto muy importante de la ilustración. A eso le agregamos que fomenta el progreso social a través de la educación humanista. ¿Cómo logramos la tolerancia? Les doy un ejemplo. En el Perú se ha planteado que en vez de que se enseñe el curso de religión, se debería enseñar el curso de historia de las religiones, para que los chicos puedan saber de qué trata el judaísmo, el hinduismo, el islamismo, etc. Y así poder entender que en el mundo las poblaciones tienen distintas formas de poder entender lo que es el creador o lo que es un Dios. Y eso permitiría, por ejemplo, una mayor tolerancia entre todos nosotros. Los ilustrados plantean eso, una educación humanista. Mientras más conocimiento tengas, tanto mejor. ¿Se capta la idea, muchachos? Los ilustrados, por esa razón, son idealistas. Confían en la bondad natural del hombre, sus ideales son ecuménicos, son universales. Ah, correcto, Nelson, también la economía, por supuesto, claro que sí. Pero la historia es muy importante, Nelson. En Europa le están dando nuevamente importancia a la historia. ¿Por qué? Porque si no conociéramos la historia, no podríamos entender por qué tenemos en el Perú tantos problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si no conocemos la historia, no podemos entender por qué Rusia ha ocupado Ucrania, por qué Estados Unidos siempre se mete o se entromete en los asuntos internacionales. La historia es muy importante, ¿sí? Eso no significa que los otros cursos no lo sean. Cada uno en su respectiva dimensión. Pero Profesor, mientras más conozcas y aprendas, tanto mejor para ti. Dime. profesor, una pregunta, disculpe que le Claro que interrumpí. sí, no hay problema. Tell me. La ilustración también no trataba de también darles una explicación al tercer estado que sería como los artesanos o los campesinos. Ya, lo que creo que tú, o a lo que tú te refieres me parece lo siguiente. Si vamos a rechazar la tradición en lo social, la tradición era la sociedad estamental, sociedad por privilegios. Los ilustrados dicen, no, ni hablar. ¿Cómo va la sociedad por privilegios? La sociedad debe ser equitativa, la sociedad debe ser igualitaria, todos debemos de ser considerados ciudadanos y todos debemos de tener igualdad ante la ley. Esa es la propuesta. Y eso obviamente hacía de que artesanos, campesinos, al ser considerados ciudadanos, puedan tener los mismos derechos que tengamos todos. ¿Se capta la idea? ¿Se Claro, entendió? profesor, sí, pero la ilustración también trataba sobre conversatorios o debates que hacían Ah, también que
que el poder judicial, o bueno, en este caso, las decisiones que tomaban antes el clero y bueno, el rey sean mejores entendidas, ya que Ya, no los consideraban al tercer estado, solamente era el clero. claro, clero y nobleza, los sectores Ajá, privilegiados. Observa la sí, imagen. sí, En esta imagen tenemos debates. Tenemos entonces la muestra de una lectura donde todos plantean y opinan. Oye, ¿este sistema absolutista verdaderamente nos conviene? No, no creo que nos convenga. ¿Qué planteamos? A, B. Oye, ¿estas prácticas mercantilistas en realidad nos convienen? No. Por la experiencia ha ocurrido esto. ¿Qué planteamos? C y D. ¿Se capta la idea? Los ilustrados promovían de esta manera nuevas teorías y nuevas formas de organización política, económica y social. Sulimar pregunta, ¿y a los nobles no estaban en contra? No todos, no todos, Sulimar. Por ejemplo, hoy en día, ¿se han dado cuenta que algunos empresarios sí están de acuerdo? No sé si han escuchado hablar de Warren Buffett. Warren Buffett es un multimillonario, es un norteamericano multimillonario, es uno de los dueños, por ejemplo, de canales tipo History, es el dueño de 168 canales. Warren Buffett ha señalado que el gobierno norteamericano en la pandemia debería de cobrarles más impuestos a los ricos. Porque obviamente si los ricos tienen gran capacidad adquisitiva, pueden poder cobrarle más impuestos para que puedan atender sectores hospitalarios y de salud. ¿Se entiende la idea? Entonces, es un poco difícil a lo mejor para nosotros creer, oye, pero ¿cómo un multimillonario está yendo en contra de sus intereses? Es que muchos lo hacen, porque creen que es mejor para todos. ¿Se capta la idea, Sulimar? ¿Se entiende la idea? Entonces, no podemos ser maniqueos. ¿Qué significa ser maniqueo? Blanco o negro. O sea, el mundo no funciona de esa manera. Correcto, Sulimar, excelente, muy bien. Entonces algunos miembros de la nobleza entendieron, oye, si hacemos un cambio general, todos nos beneficiamos. No solamente el tercer estado, no solamente el pueblo, el campesinado, nosotros también. Otros nobles ciertamente no querían esos cambios. Igual ocurría en el clero. Algunos miembros del clero decían, oye, sí, que se den los cambios, así todos nos beneficiamos. Otros decían, no, hay que mantener nuestro estatus. Siempre, siempre hay sectores a favor y en contra. Acá en el Perú tenemos dos cardenales. Juan Luis Cipriani, que siempre ha estado vinculado a lo que normalmente llamamos la derecha política peruana, y el otro cardenal es Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, que siempre ha sido vinculado a la izquierda en el Perú. Si te das cuenta, incluso en la iglesia peruana, dos cardenales, uno siempre vinculado más a la derecha y otro siempre vinculado un poco más a la izquierda. Entonces, hay sectores que van a ver que el favor puede ser individual o para todos. Excelente. Si hablamos de los filósofos políticos, no olvides a Montesquieu. Lo más importante de Montesquieu, uy, el tiempo nos gana, que ya se pasó tan rápido. El espíritu de las leyes. Dayana, educación humanista, educación en la cual podamos tener una mayor ampliación de las ciencias sociales humanas, literatura, lengua, filosofía, psicología, historia, etcétera. Mientras tengamos una mayor apertura a ese conocimiento, lo que en el mundo moderno llamaban humanitate, es decir, las humanidades, entonces podremos tener mayor tolerancia y libertad. ¿Se capta la idea, Dayana? Excelente, ya está, lo máximo. Muchachos, la principal obra de Montesquieu es El espíritu de las leyes. Y en esa obra, ¿qué plantea? La división de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Ese es el principal aporte de Montesquieu. Pero a la par de Montesquieu destaca otro notable personaje, el famoso Voltaire. Voltaire es el que defiende el sistema de monarquía constitucional. ¿Ubican a esta reina? Reina Isabela. sí, La reina Isabela. La reina Isabela. Isabel. Este era su esposo, Felipe de Edimburgo. Ya se murió. La reina todavía. Correcto. Muy bien. Entonces, para Voltaire, el modelo político inglés era el modelo ideal, el de una monarquía parlamentaria, el de una monarquía constitucional. Voltaire atacaba el modelo absolutista. Pero también, claro, correcto, Alison. Voltaire criticaba al absolutismo. No criticaba exactamente a la monarquía,
Para Voltaire, una monarquía equilibrada, como la monarquía inglesa, monarquía parlamentaria, era lo ideal, ¿sí? Pero sí tienes razón, Alison, al señalar que para Voltaire, la verdadera culpable de todo el atraso en Europa era la Iglesia Católica. Ojo, Voltaire no ataca a la religión, ataca a la institución. No te dice los cristianos son malos, te dice el clero católico es el corrupto. Por esa razón, más que señalarlo como anticristiano o antirreligioso, Voltaire era anticlerical. Muchachos, no sé si se entiende la diferencia. Sí, que ataca a la institución, no a lo que No a la enseña. religión. Si eres cristiano, bacán, obviamente te tolera libertad de culto y todo lo demás, pero él critica y cuestiona al clero católico, a la institución, acusándola de corrupta, inmoral y todo lo demás. Voltaire le llamaba la gran infamia a la Iglesia Católica. Excelente, muy bien, Profesor, muchachos. es Dime, que dime. también era porque el clero obligaba a los campesinos y artesanos a dar el diezmo, ¿no? Correcto, correcto, todavía se mantenían esos privilegios. Por eso los ilustrados quieren romper esos privilegios, esa tradición. ¿Se captó? Lo Sí, máximo, ¿ah? profesor. El tercer personaje a recordar es este señor, Jean-Jacques Rousseau. Claro, Abner, así es. Jean-Jacques Rousseau decía no a la monarquía. Jean-Jacques Rousseau, claro, Alison, el contrato social. ¿Sí? En esta obra, el contrato social, claro, la teoría del buen salvaje. Correcto, lo máximo. Esto debido a las exploraciones que se habían hecho a lo largo del mundo. Se habían encontrado nuevas poblaciones y eran poblaciones ciertamente inocentes. Llegaban los europeos y en muchos de los casos les daban una muy buena bienvenida hasta que los europeos los explotaban y los trataban de lo peor. Por esa razón, Rousseau decía, correcto, correcto. Rousseau señalaba entonces que en estado natural el hombre nace bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe. Por lo tanto, el problema no es el hombre, el problema es la sociedad, a la cual hay que cuestionar, hay que criticar y hay que transformar. ¿Se entiende la idea, muchachos? Esta es una de las razones por las cuales en Francia la jurisprudencia francesa tiende a creer en la resocialización del reo, del delincuente. Por esa razón, la jurisprudencia, que es la que predomina en el Perú, la jurisprudencia francesa, la doctrina jurídica francesa, cree en la resocialización del criminal. Correcto, correcto, Alison. Muy bien. Por lo tanto, los delincuentes son en realidad, bajo este criterio, expresión de la sociedad en la cual nos encontramos. Si transformamos a la sociedad, si la cambiamos y la mejoramos, la delincuencia desaparecerá, según la teoría del buen salvaje de Jean-Jacques Rousseau. El sistema republicano, la participación de todos. Muy bien, muchachos, termino con lo siguiente. Hay una escuela económica que surge también con los ilustrados y es la de Quesnay. Para Quesnay, la fuente de riqueza es la tierra y el trabajo sobre la tierra, la agricultura. Diderot y D'Alembert en Francia son los que van a publicar la enciclopedia. Correcto, muy bien. Justo estábamos hablando de ello, Alison. Y con este monumental texto, bueno, es un conjunto de tomos, la idea era sintetizar y difundir. Sintetizar y difundir los logros y los ideales ilustrados. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de la enciclopedia. Nosotros tuvimos una enciclopedia parecida. Deben de haber escuchado y deben recordar el Mercurio peruano, ¿cierto? Un intento de hacer algo parecido a lo que era la enciclopedia de Diderot y D'Alembert. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, el tiempo nos ha ganado. A ver, en la primera pregunta de su material, ¿qué marcamos? Correcto, uno avión, correcto, Cristian, excelente, muy bien, uno avión. Correcto, Ivonne, correcto, Alison, ya está, lo máximo, Miriam, ya está. 2. No es tan acertado decir país fundador, pero en todo caso, ¿en qué país se desarrolló la ilustración? ¿En Inglaterra? Recuerden a Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert. Claro, todos son franceses. Claro, la clave sería Francia, correcto, muy bien, excelente. La clave sería Francia.
Ah, sí, correcto, Mariam. Lo que pasa es que esto es solamente para poder empezar el mundo contemporáneo, ya que la próxima semana sí vamos a desarrollar el proceso de dominización. Sí, correcto, Mariam. Esto es solamente para poder aperturar el mundo contemporáneo. ¿Se capta la idea, Mariam? Excelente, no problem, don't worry, be happy, you're welcome. Profesor, Tres. una pregunta. Claro, claro, dime. Rousseau quería eliminar la monarquía. ¿Cómo Rousseau? Bueno, su planteamiento es que la monarquía debe dejar de lado al sistema republicano. Sí, podríamos decir que quiere que la monarquía desaparezca para que se instaure el sistema republicano. ¿Se capta la idea? Sí, profesor, gracias. No hay problema, you're welcome. Respuesta de la pregunta 3, la clave sería beso, ¿cierto? El contrato social, muy bien. De la 4, la clave sería beso también, Francisco Quesnay, ¿cierto? Esta famosa expresión de la fisiocracia, ¿no? Laissez-faire, laissez-passer. Dejad hacer, dejad pasar, que luego recogerá la escuela de Adam Smith del capitalismo liberal. 5, precisamente te hablan del capitalismo liberal. Ahí la clave sería dedo. Suma, porque debería de decir liberalismo económico. Completa ahí, por favor. ¿Sí? Liberalismo económico. Sí, sería más adecuado. Liberalismo económico, ¿no? Que es la parte teórica del capitalismo. Muy bien. 6, la clave sería dedo. Si vamos a criticar el mercantilismo, claro, correcto, Cristian. Muy bien. 7, D'Alembert y Diderot son los que al editar la enciclopedia pretenden difundir los ideales de la Ilustración. 7 de eso, excelente, muchachos. Muy bien. 8, uno de los aportes más significativos que hizo el pensamiento ilustrado durante el siglo XVIII fue la noción de ¿qué? Correcto, Cristian, excelente, separación de poderes del Estado. Correcto, muy bien, que es lo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cierto? Muy bien. En la pregunta 9, es un poquito capciosa la 9, pero bueno, la idea es ilustrar. Ilustración, claro, la clave sería dedo. Muy bien, Cristian, la clave sería dedo, correcto. Hablan del movimiento que plantea el uso del conocimiento, de la razón, la clave sería dedo. 18, la pregunta 10, el despotismo ilustrado. No tiene nada que ver ahí Luis XVI de Francia. La clave D sería la correcta, 10, dedo. 11, de la pregunta 11, la clave sería beso. Rousseau es de origen suizo. Cuidado, si bien es cierto, gran parte de su obra se desarrolla en Francia, él es de origen suizo. La clave sería beso. 12, la clave sería casa, 2 y 3. La ilustración cuestiona el antiguo régimen. 13, la clave sería avión, justo creo que lo que estaban comentando, ¿no? Fomenta la igualdad social y legal. Hay que ser tolerantes, hay que ser respetuosos. Y eso se logra con educación, con conocimiento. Y así evitas confundir socialismo con comunismo. Pero bueno, ok. 14, racionalismo, espíritu crítico, fue en el progreso. No, Cristian, libertad, igualdad y fraternidad es el lema de la Revolución Francesa. Cristian, liberté, égalité, fraternité, Mbappé. Bueno, ese es el ideal de la Revolución Francesa. Pero acá te preguntan de la Ilustración. De la Ilustración correcta sería avión, ¿cierto? Racionalismo, espíritu crítico y fe en el progreso humano. Y 15, la clave sería casa. Los monarcas del despotismo ilustrado hacen sus reformas para evitar una revolución. Por eso Luis XVI no hizo los cambios. ¿Qué provocó en Francia? La revolución francesa. Correcto, muy bien. La clave sería casa, 15, casa. Muchachos, el tiempo se ha pasado rapidísimo, ¿eh? Se ha pasado rapidísimo. ¿Qué tal? ¿Me he dejado entender? ¿Se han captado las ideas? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo pinky? ¿Todo light blue? Excelente, excelente. Muchachos, no olviden, educación humanista, educación humanista. Mientras más conocimiento tengan, tanto mejor. Tendrán mejores herramientas. Nespa. Correcto, David. Correcto. No es exactamente así, pero bueno, sí, esa es la idea. Ok, son lo máximo. Cuídense mucho, cuídense mucho. Sí, yo lo entiendo. Bueno, la idea es poder hacer una esquemita. Ok, nos vemos en la siguiente reunión. Nos vemos, cuídense. Bye bye. Gracias. Hasta luego. Bye bye.